Buenas tardes. Estamos en su programa de radio La Misión Continúa, que transmitimos desde Jocotán a través de Radio Chortí FM Terra. Y saludamos a los hermanos de la región Huista que escuchan este programa retransmitido por Santo Hermano Pedro Radio, y a los hermanos de la diócesis y de otros lugares que retransmite Radio Pax. Siguiendo con nuestros apuntes sobre la iglesia, sobre eclesiología, queremos hoy dar pasos adelante. Y en primer lugar, veamos la iglesia en San Juan. El apóstol San Juan desarrolla su concepción por la experiencia vivida de iglesia, sobre todo en el Apocalipsis. En el Evangelio y en sus cartas, no habla explícitamente, directamente, pero presenta un concepto de iglesia velado e indistinto, que muchas veces algunos lo han interpretado de modo individualista y misticón. Son interpretaciones distorsionadas que no reflejan el pensamiento de San Juan. En ellas Juan se refiere claramente a los elementos que darán origen al nuevo pueblo, a la Cajal de Dios. Nos habla sobre la paternidad de Dios, la divinidad de Cristo, sobre la presencia y el evento del Espíritu, sobre la vida eterna, sobre los ritos, bautismo y Eucaristía, sobre la ley, el mandamiento nuevo. Más bien, Juan enriquece las figuras de la iglesia como rebaño y como vid. Rebaño muestra el origen crístico, el origen en Cristo de la iglesia, su origen divino. Juan 10, 7 al 8 y 11 y 18. La puerta de las ovejas. La función soteriológica, es decir, salvadora. La iglesia es el redil seguro y es custodiado por el buen pastor. Juan 10, 9 y siguientes. La intimidad de relaciones entre la iglesia y Cristo. Juan 10, del 10 al 15. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. El carácter también extramundano y trascendente, fuera del mundo trascendente. Las ovejas confiadas a Jesús están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos, pero no somos, porque tenemos vocación a la eternidad, a la gloria de Dios. Juan 17, 14 y siguientes. La estructura jerárquica de la iglesia. Jesús confía la custodia de las ovejas a Pedro y los apóstoles. Juan 21, 15 siguientes. La unidad de la iglesia, un solo redil y un solo pastor. Juan 10, 16. La vocación misionera. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo pastorear.
también a ellas debo ir. Juan 10:16. El origen divino y la unión divina. Yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Juan 15. Cristo es el vínculo de unidad y vida que une a la iglesia con Él y a sus miembros entre sí. Juan 15. Una concepción eclesiológica sobre la iglesia más articulada, más ordenada y madura, la encontramos en los escritos del autor del Apocalipsis. Él asigna a la iglesia como comunidad de salvación que tiene su ser en Cristo. Le asigna una individualidad bien definida, con características propias, características singulares que son inconfundibles y únicas. Veámosla. La iglesia es el verdadero Israel escatológico para lo último, para la gloria. Es el pueblo de la nueva alianza que abraza a toda la humanidad. El número 144,000 marcados no es el número así matemáticamente hablando, significa la gran multitud. Es el cumplimiento verdadero del antiguo Israel. Es una sola y única comunidad de elegidos y redimidos. Este pueblo de salvación es universal y está compuesto por todas las naciones. Apocalipsis 7. No excluye a nadie. La iglesia es la esposa del Cordero. Es una expresión que señala el estrecho e indisoluble vínculo de amor incondicional de la iglesia con Cristo y de Cristo con la iglesia. Es la esposa del Cordero, pero no es una unión pacífica, sino probada por tanta dificultad. Había una persecución, estamos en un contexto de persecución y ahí hay fidelidad. No obstante esto, los enemigos no la van a poder separar de su Señor. Al final, el amor triunfará sobre todos los enemigos y adversarios. Y esto lo podemos ver en los mártires de la primera iglesia y en los mártires también de nuestra Guatemala. En el cielo hay canto de gloria. Alegrémonos y exaltemos. Demos gloria, ¿por qué? Porque son las bodas del Cordero. Su esposa está lista. Le han dado un vestido espléndido. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Con todo esto viene subrayada, ¿qué cosa? La santidad y la invencibilidad de la iglesia, y son los mártires los que han vencido con la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, 11. La iglesia peregrina sobre la tierra, sostenida de poder invencible, camina con confianza a la victoria definitiva, a la victoria final. Están las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. La Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, dirá San Agustín. Apocalipsis 21 del 2 al 4. Esta imagen de la Jerusalén celeste puede ser la conclusión de San Juan sobre la iglesia. Es imagen de la iglesia triunfante. Ha vencido
ha sido purificada con la sangre del Cordero, no una iglesia triunfalista, triunfante porque ha vencido la tribulación. Imagen presentada al final del Apocalipsis, después de las bodas. Es la imagen de la iglesia solo cuando alcanza la visión escatológica, lo último, la gloria, digamos, la plenitud en el Señor. Apocalipsis 21, del 21 al 27. Veamos ahora a la iglesia en las cartas de inspiración judeo-cristiana. Y para esto veremos la primera carta de San Pedro, la de Santiago y la carta a los Hebreos. Las tres cartas, primera de Pedro, Santiago y Hebreos, reflejan la postura tradicional y cercana al Israel de Dios, seguramente porque sus destinatarios son sobre todo los judeo-cristianos, los convertidos del judaísmo al cristianismo, Santiago y Hebreos. O bien por ver la presencia salvadora en los hechos del Antiguo Testamento. Primera carta de Pedro. No hay una exposición completa de eclesiología, sino que más bien es una reflexión práctico-pastoral que va animando a las comunidades cristianas y que van dando rasgos sobre la iglesia de Cristo. Digamos que hay pinceladas ahí de lo que es la iglesia de Cristo. La primera carta de San Pedro. La iglesia es pueblo de Dios. La mayoría de los destinatarios de la primera carta de San Pablo eran gentiles convertidos a la fe cristiana, pero había también judeo-cristianos, es decir, judíos que se habían hecho cristianos. En medio de un mundo pagano y hostil y que persigue, peligra la fe y el entusiasmo por evangelizar. La persecución se hacía más fuerte y entonces el autor que intenta animar para mantener la esperanza y la dignidad de cristianos. Se compara la formación y el crecimiento del nuevo pueblo con el antiguo Israel. Ahora el Cordero Pascual es Cristo. Ya no es el Cordero animal. El bautismo es el paso a la tierra prometida. Y con todo esto se está haciendo alusión a Éxodo 11:2, 12:5, 7, 6 del 5 al 6, 32 del 1 al 4. Todos aquellos episodios del Éxodo que nos están haciendo ver la figura de lo que será realmente la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Todos los bautizados en San Pedro tienen una gran dignidad. Son las piedras vivas del templo de Dios. Esos somos nosotros. Los miembros de la iglesia somos las piedras vivas del templo de Dios. Y Cristo es la piedra angular de este templo. Los creyentes son pueblo de reyes y pueblo de sacerdotes. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10.
Estos mensajes que provocaban en el pueblo daban fortaleza para ser fieles al Señor. En la primera carta de San Pedro, capítulo 5, del 1 al 4, se termina dando consejos a los responsables de las comunidades, a los presbíteros, a estos responsables de las comunidades que necesitan identificarse con los sentimientos del buen pastor que dio la vida por las ovejas. Esta es la dinámica de todos aquellos que somos servidores en la iglesia. El mismo Pedro se presenta como el primero entre iguales. Comparte la responsabilidad de pastorear al pueblo de Dios con los otros apóstoles. Es el primero entre iguales y tiene la responsabilidad, digamos, la corresponsabilidad de pastorear al pueblo de Dios. ¿Qué nos dice la carta a los hebreos? La carta a los hebreos está dirigida fundamentalmente a los convertidos del judaísmo. Habla el autor de la carta de la realidad escatológica final de la iglesia como el nuevo pueblo de Dios que camina y que camina hacia la patria. Por eso no hay que estar sintiendo nostalgia del pasado. No hay que estar sintiendo nostalgia del pasado. Cristo es el nuevo Moisés. Él es el que nos hace hijos de Dios y hermanos suyos. Hebreos 2, 5 al 18. Él lleva al reposo pleno. Hebreos 3, del 7 al 14 al 11. Cristo es el único y sumo sacerdote. Es el pionero que por su sacrificio entró de una vez por todas en el santuario celeste y abre el paso a los que se unen con él. Qué hermosa es esta figura de pionero que el autor de la carta a los hebreos nos da. Pionero es aquel que abre la brecha. Pionero es aquel que abre el camino. Y Cristo es el único y sumo sacerdote. Es el pionero que, sacrificándose, entró de una vez por todas en el santuario celeste y así abre el paso a todos aquellos que se unen a él. Hebreos del capítulo 7 al 10. No obstante todo esto, la comunidad que camina hacia el reposo pleno debe ser purificada, debe ser acrisolada en su caminar y en su lucha. Acrisolada y purificada contra las tentaciones. Las pruebas le experimentaron los cristianos del primer tiempo, como las seguimos experimentando nosotros. Y hay que hacer un gran esfuerzo para mantenerse fieles, sabiendo que Dios es fiel. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 36, Hebreos del 4 al 9 y 13, 14. Y esto nos enseña la carta a los hebreos.
Jesús es el sacerdote eterno. Dentro del pueblo de Israel, Jesucristo es un laico. Es un laico. Es un evangelizador. Podríamos decir, es un catequista itinerante que se mueve predicando y anunciando el reino de Dios. Y él instituye el sacerdocio cristiano, que no es el mismo del sacerdocio hebreo. No hemos de confundir las cosas. Desde su encarnación hasta la cruz, el sacrificio máximo en el amor, resucitando, ascendiendo, enviando su espíritu con su misterio pascual, Cristo es el sacerdote eterno y es el buen pastor. Y nosotros, en tiempos de tribulación, en tiempos de persecución, como estamos en la iglesia a través de los siglos, como lo hemos experimentado en Guatemala, en la guerra contra la insurgencia, en esa guerra sucia que provocó masacres tremendas, y sabemos quiénes hicieron las grandes masacres, según las investigaciones realizadas, y sabemos también por qué asesinaron a tanto catequista, a tanto delegado de la palabra, a tanto ministro de la Eucaristía, por qué asesinaron a sacerdotes y por qué en tiempos de Álvaro Arzú todavía mataron a Monseñor Gerardi. Les era incómodo el mensaje de liberación y el mensaje evangélico. Y Cristo, sumo y eterno sacerdote y buen pastor que da la vida, nos está animando. Y esto es lo que la carta a los hebreos nos dice. Dios es fiel y Dios siempre anima. Y es Él que va con su iglesia siendo fiel. Es Él el que nos abre el camino, el que nos abre la brecha para que nosotros entremos a su gloria. Y por eso el autor de la carta a los hebreos nos está invitando a mantener la mirada fija en Jesucristo, eterno sacerdote, sumo y eterno sacerdote y buen pastor, que nos ha abierto la entrada al trono de su gracia, al trono de su gloria. Qué hermosas estas reflexiones que podemos sacar del Nuevo Testamento, donde se nos habla también de lo que es la iglesia. Y por último, veamos a Santiago. Santiago, que es el patrón de nuestra parroquia aquí en Jocotán. Santiago nos exhorta a mantenernos fieles a la moral cristiana y anima a quienes, a los cristianos judíos en la diáspora, en la dispersión fuera de Israel. Entonces Santiago exhorta a mantenerse fieles a la moral cristiana, animándonos a todos aquellos que vamos haciendo el camino de la fe. Santiago no hace definición de iglesia, solo anima a vivir fieles a la fe y a la moral. A vivir fieles a la fe y a la moral, a pesar de todas las tentaciones y pruebas. Y Santiago, básicamente, promueve la práctica de las virtudes. Oigámoslo bien, promueve la práctica de las virtudes, ante todo la justicia. Santiago 2:5.
habla de la fe y las obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Y nosotros creyentes, con las obras, parafraseando a San Pedro, damos razones de nuestra esperanza. El que no hace obras se parece a aquel que se ve en el espejo y dice qué linda cara tengo, da la media vuelta y ya no se acuerda de cómo era. Entonces, Santiago nos habla que en la comunidad la fe la hemos de mostrar con las obras. Y precisamente aquí es pensando más ampliamente donde nosotros vemos que la iglesia es sacramento histórico de salvación. Es la señal de la presencia transformadora de Jesucristo en aquellos que formamos la iglesia. Y como dice San Pablo, levantamos nuestra mirada al cielo, pero tenemos los pies bien puestos aquí en la tierra, luchando por un mundo nuevo, distinto y mejor. Y Santiago señala el ministerio de los presbíteros, a quienes corresponde la unción de los enfermos en el cuidado pastoral. Santiago 5, 13 al 15. ¿Qué podemos decir como conclusión general bíblica? Que en la Sagrada Escritura encontramos la fuente del conocimiento de la iglesia. Y en la Biblia tenemos el criterio de verdad. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos la anticipación y la sucesiva realización de la iglesia, la Cajal antigua, el pueblo de Israel, y la nueva Cajal, la nueva iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Alianza con carácter universal, y la iglesia por eso es signo y sacramento de salvación. La alianza está cumplida en Cristo. Él instaura su reinado. Hay un nuevo pueblo de Dios. Los vínculos en la iglesia son de fe y caridad y no de carne. La iglesia es un metapueblo. ¿En qué sentido? Que abraza a todos. No es un pequeñito pueblo, es un metapueblo. Abraza a todos. Es Jesucristo quien nos da el Espíritu Santo y nos une. No son tanto los valores, los ritos, es Jesucristo. Por el Espíritu Santo participamos de la vida divina de la Trinidad y se usan imágenes para entender el ser de la iglesia y sus relaciones con Cristo y de los miembros entre sí, la vid, el cuerpo. Se ven sus estructuras, rebaño y pastor. Su naturaleza histórica y dinámica, la red, el campo. Su índole escatológica, más allá de la realidad de este mundo. Ciudad Santa y Jerusalén Celestial. El Nuevo Testamento nos muestra la iglesia primitiva con conciencia sabedora de su identidad como la nueva Cajal, el nuevo pueblo de la nueva y definitiva alianza que ha recibido dones de salvación. Y por esto la iglesia es lugar de salvación. Es sacramento histórico en medio de la realidad de la salvación en Cristo. Pablo y Juan revelan una conciencia, digámoslo así, refleja que les ha llevado a las primeras reflexiones teológicas sobre la iglesia, sus propiedades y sus funciones. Así nos encontramos en el Nuevo Testamento solo el cuadro de los orígenes de la iglesia, también unos primeros esbozos de eclesiología, un intento de tratar de ordenar las ideas. Demos gracias al Señor que nos ha llamado a ser miembros de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios, y
demos razones de nuestra fe y esperanza con las obras de la fe, que son las obras de la caridad. En posteriores programas seguiremos ahondando ideas sobre la eclesiología y la Iglesia del Señor. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga.